porque podemos compartir la palabra. Como ya tienen en sus folletos, el título de hoy es Ministrar como Jesús. O es el poder de la palabra, sí, perdón. Sí, compartir la palabra, perdón, sí, compartir la palabra. Así que entonces, bueno, cuando compartimos la palabra, tenemos que primeramente saber qué es la palabra. No hay éxito si compartimos lo que no sabemos. Por eso entonces, dice aquí la parte del domingo, que hay símbolos que se usan aquí en la Biblia para representar la palabra. Uno de ellos es lámpara, el otro es fuego, el otro es martillo, el otro es semilla y el otro es pan. Así que tenemos que saber cuando estamos compartiendo la palabra, ¿qué estamos compartiendo? Compartimos lámpara, compartimos fuego, compartimos martillo, compartimos semilla, compartimos pan. Dice que la palabra como lámpara, una luz que ilumina la vida. Luego también se presenta como fuego, así que el fuego, hay muchas cosas que hace. Una de las cosas que el fuego hace es que ilumina, da claridad, luz, pero el fuego también quema. El fuego sirve para quemar escoria y sirve para purificar y sirve también para cocer, adobar los alimentos. El martillo sirve para demoler, para romper. La semilla es una partícula pequeña, pero que tiene el potencial de un árbol, de una mata. Y el pan es nutritivo. Así que entonces debemos saber qué es lo que estamos compartiendo. Una de las cosas que hace la palabra de Dios, tenemos que saber, en Génesis 1, todas las cosas que existen fueron creados por la palabra de Dios. Así que bueno, se ha comentado, se ha dicho, Dios ha creado de la nada. Más bien digamos que el poder de Dios no es nada. Y el poder de Dios es mucho, es todo. Se ve que los ateos, ellos están creyendo en lo que ellos llaman el Big Bang. Ellos tienen un problema con el Big Bang, es porque los científicos han estudiado el comportamiento de la materia y del universo, cómo se expande, y han conseguido con cálculos científicos y de todo, viajar en el tiempo al principio. Y entonces han notado de que el universo explosionó, que de una porción pequeña creció. Entonces es lo como ellos llaman bang, una explosión. Cuando yo estudié todo eso, lo analicé y entonces pasé a creer como ellos. Entonces yo ahora creo en el Big Bang. La única diferencia que hay entre ellos, los científicos, puramente dicho, y yo, es que ellos observaron, descubrieron cómo se explosionaba, se crecía la materia. Ellos no veían por qué pasaba. Y yo veo por qué pasa. Hay un versículo en la Biblia que dice que lo que no se ve es hecho de lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Que lo que se veía es hecho, dice Pablo, de lo que no se veía.
Entonces Pablo aventajaba a esa gente porque Pablo ve lo que se veía y también ve lo que no se veía, que hacía lo que se ve. Eso es lo que Pablo y yo compartimos y otros. Y los científicos, que solo pueden ver la materia y no pueden ver lo que la produce, ellos entonces creen en el Big Bang, pero solamente una parte de él. Alcanzan a mirar la materia, cómo está comportándose, y no bien la parte que Pablo veía, de dónde salía. Así también cuando Dios abre la boca, entonces salen muchas cosas. Y sabemos que de la boca de Dios sale mucha energía, sale mucho poder. Así que tenemos que saber esas cosas, de que cuando estamos diciendo que vamos a compartir la palabra, tenemos que saber que llevamos energía concentrada, que llevamos poder. La palabra de Dios, que todo lo que Dios hace es que habla solo, pero no es decir, no es nada. No uso el decir hizo de la nada. Creo que la nada no produce nada. Creo que las cosas la produjo algo, ya que la nada no produce nada. Creo que la palabra de Dios es algo. Creo que es mucho. Eso es lo que está sugiriendo la palabra, la lección de hoy. Esa palabra que creó y crea toda la cosa y la sostiene, entonces andamos con ella en la Biblia, pero es como la bomba atómica, mucho más fuerte. La bomba atómica tiene mucha energía, pero solo destruye. La Biblia construye, crea, da vida, levanta. Todo eso tenemos que saber que llevamos cuando llevamos la palabra de la Biblia. Millones de personas han predicado la Biblia, pero ha ocurrido que a ellos no le ha pasado nada. La Biblia no ha hecho trabajo en ellos. No tienen gran inteligencia y tampoco ha pasado el poder de Dios en su vida. Entonces ya eso es un problema. El plan de Dios es que la palabra, al llegar a la vida, nos creara de nuevo y entonces esa creación nueva fuera y se multiplicara por el mundo. Eso es el plan de Dios. Entonces, cuando hay conciencia de que la palabra tiene poder más que la bomba atómica, creó todo, como vimos, la bomba atómica tiene mucho poder, pero destruye, mata. La Biblia es mucho mejor, da vida, crea, sostiene. Entonces, mucha gente ha predicado la Biblia, pero no sabía el potencial que tiene y la ha compartido la verdad como si no es verdad. Y entonces no le ha agregado poder, no ha tenido poder. Y entonces el mundo en el cual existe la palabra está muriendo, lleno de dolor, de sufrimiento y de todo. Y es porque la gente que porta la palabra no tiene conciencia de lo que la palabra implica. Y eso hace que el poder entonces de la palabra que crea y sostiene, y no solo creó en el primer día de la creación, la palabra vive creyendo. Y como dije, tiene que crear al que va y la comparte, que sea una pieza de poder. Y si eso pasa, el individuo tiene poder de crear. Que si nosotros los seres humanos, tiene que quedar claro que Jehová es un creador, pero tiene que quedar bien claro que Jehová nos hizo creadores con la palabra. Eso tiene que estar claro. Entonces, la persona que maneja la Biblia y no sabe
que Dios es un creador y creó con la palabra, o puede que tenga una teoría de eso, pero no sabe que Él es un creador y se le da para que salga a crear. Esa es la función de la palabra. Si no sabe eso, entonces la palabra no va a cumplir su misión al ser compartida. Y entonces se llena el mundo de religión y lleno de dolor y sufrimiento y fracaso, como el mundo está lleno de dolor hoy. Y cada día más dolor, más sufrimiento, más lágrimas, más muerte, más enfermedades, teniendo en la mano algo más potente que la bomba atómica, como vimos, esta destruye, pero la palabra crea, sostiene todo. Así que vamos a ver si usted tiene algo que compartir al respecto. Díganos lo que usted encontró en la lección. Sí, que cuando la luz de Jesús entra a mi vida, ilumina mi vida, y entonces al compartirla yo también puedo iluminar otras vidas. O sea, salí de la oscuridad para poder iluminar a otros. Por eso dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Muy bien. Recuerde bien lo que dice aquí la parte del lunes, que dice el poder creador de la palabra. De eso es lo que hablé, el poder creador de la palabra. La palabra nos crea y compartiéndola creamos. Voy a poner un ejemplo del poder que tiene la palabra de crear. Y de eso que está tratando aquí de compartirla. No, número uno, que en Génesis 1, allí Dios creó. Entonces ya sabemos que tiene poder para crear. Ahora, la palabra tiene poder de crear, el poder creador de la palabra, y es, hablando de nosotros, el plan de Dios es que una vida destruida por el alcohol, arruinada, la Biblia tiene poder para crearla de nuevo. Una vida arruinada por rencores, odios y maltrato, en ansiedad y depresión, la Biblia tiene poder, porque es la palabra que crea, para crearla de nuevo. Una vida sin esperanza, la Biblia tiene poder para crearla de nuevo. La Biblia tiene la fórmula para que los proyectos funcionen. Y así, ese es el concepto de la lección. ¿Ve? No habla aquí tanto la lección hoy, como dice el título, de compartir, no habla mucho. Tiene ese título, pero si usted observa bien toda la lección, lo que se pone es hablar, se dedica de lo que la palabra es, de lo que contiene. ¿Qué es la palabra en sí? Por ejemplo, tengo aquí el lunes el poder creador. El poder, el martes dice beneficio de estudiar la palabra. El domingo, símbolos de la palabra. Miércoles, aplicar la palabra de Dios. Jueves, compartir la palabra. Lo que está hablando es entonces, es directamente, ¿qué es lo que la palabra es y qué es lo que la palabra produce? Ese es el énfasis de la lección. ¿Produce algo la palabra? O sea, ¿para qué compartirla? ¿Será que se beneficia a la humanidad? ¿Recibe algo cuando recibe la palabra? ¿Da algo la palabra? ¿Hay alguien que tiene algún comentario? Hay un versículo que dice, pastor, que la palabra no volverá a mí vacía, sino hará aquello para lo que la envié. Así que evidentemente la palabra tiene un poder que solo la palabra tiene. Pero también me llama la atención en la parábola de las 10 vírgenes, que dice que la lámpara
tenía que tener el aceite. Así que la Biblia, solo por leer la Biblia, no es lo que me va a llevar a compartirla o sea, tiene que ir acompañada del Espíritu, de la acción del Espíritu en mí, para que esa palabra tenga poder en mí, porque si solo la leo por leerla, porque es porque tengo que obedecer, porque es un deber leerla, entonces se convierte en una carga si lo hago por eso. Entonces quería resaltar la importancia del Espíritu, que vaya acompañado de la palabra, que tenga la acción sobre mí, para que pueda ser efectiva. Bien, nosotros vemos, por ejemplo, dos ejemplos de la palabra. El primer ejemplo es Génesis 1, la creación. La palabra ahí hizo todo lo que hay. Pero además, Dios da un segundo ejemplo, él mismo, y Cristo viene entonces a poner en función la palabra en otra dimensión. Y es cuando viene ahora a aplicarlo en las necesidades inmediatas humanas, con la palabra. Con ella es que echa demonios, con ella liberta a la gente de enfermedades, y nos dice dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, así que sanó ciegos. Con la palabra multiplicó panes, reprendió la tormenta, para que veamos que tiene poder la palabra en nosotros para hacer frente a las inclemencias del tiempo. Y luego entonces la enfermedad. Es decir, ¿para qué sirve la palabra? Hemos visto dos ejemplos. Número uno, la creación, como dije. Número dos, Cristo en su ministerio, enseñándolo qué es lo que la palabra implica, qué es lo que sirve, para qué sirve. Entonces, cuando nosotros compartimos la palabra, le estamos dando algo a la gente. Bueno, le estamos dando mucho. Porque con la palabra es que se hace toda la cosa. Con la palabra viene la redención. ¿Algún comentario más? Pastor, yo quería comentar Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 23, dice, siendo renacidos por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Entonces, la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo, es impartida por el Espíritu Santo también, y es... Él nos guía a entenderla, y Él hace la transformación en nuestras vidas. Y dice esa frase que escribió la hermana White, que el mismo poder que trajo la existencia de los mundos, también es el mismo poder que trae nuevamente vida a nosotros, ¿verdad? Que habíamos caído en pecado y nos vuelve a la imagen de Dios. Uh-huh. Sí. Note usted que el énfasis dice el poder creador de la palabra. Esa es la parte del lunes, poder creador de la palabra. Génesis 1, todo se hizo con la palabra. Y luego en los evangelios, Cristo viene otra vez. Y la segunda vez Dios obra, haciendo cosas con la palabra. Ese es el énfasis. ¿Para qué sirve la palabra? O sea, ¿qué es la función de la palabra en el mundo? Por el pecado, dice el mundo, murió, pereció, entró la muerte. La palabra entonces viene para redimirlo, levantarlo, a hacerlo de nuevo, restaurar. ¿Algún comentario? En la parte del miércoles dice, la promesa de Dios son compromisos que Él hace con cada uno de nosotros. Pero la parte de arriba dice que debemos de aplicar la palabra de Dios, o sea, aplicarla a nosotros. Si nosotros
nosotros cuando leemos la palabra, decimos, "Ay, pero eso cae bien para fulano, caería bien para fulano". No. Estamos en un tiempo que nosotros tenemos que aprender a aplicar la palabra de Dios para nosotros mismos, porque dice que el Señor, la promesa de Dios son un compromiso que Él hace con cada uno de nosotros, pero es si nosotros aplicamos su palabra a nosotros y la ponemos en práctica. Eso es lo que yo entiendo. Y dice, y cuando reclamamos esta promesa por fe y enseñamos a otra persona a reclamarla, la bendición del cielo fluye en nuestra vida. Amén. O sea que al mismo tiempo que reclamamos esa promesa, son bendiciones para nosotros y también para las personas que nosotros le predicamos. Y a mí la parte que más me impactó fue cuando habla de que Pablo lo que repetía era su testimonio de conversión y que nosotros a veces nos da cosas, preguntar, ¿qué puedo yo compartir? Pues todos nosotros tenemos vivencia, tenemos cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, promesas que Él ha cumplido en nuestra vida y ese es nuestro testimonio. Me impactó mucho eso que decía que tenemos que ser... hacer como Pablo, que repetía su experiencia de vida, lo que Dios había hecho con él, eso era lo que él compartía con los demás y eso es lo que se llama testimonio, testificar. La palabra testimonio abarca mucho. Antes de la iglesia cristiana, la palabra testimonio no tenía la implicación que consiguió con la iglesia primitiva o apostólica. Allí cobró un nuevo concepto. Y es que entonces se volvió, la palabra existía antes, pero allí tuvo un nuevo impacto, una nueva implicación. Y es que ya en griego la palabra testigo era mártir. Pero eso lo que quería decir era que la persona que tuvo la experiencia es la que va a decir lo que pasó. Pero luego cuando la iglesia cristiana es martirizada, eso es lo que le tocó, porque en el imperio, primeramente los judíos decidieron borrarla, destruirla, así que comenzaron matando y mataron a Santiago y a Pedro, querían matarlo. Pero luego el imperio romano, entonces después que fue destruida Israel, entonces el imperio romano cogió el proyecto para destruir a la iglesia. Y por cerca de 200 años, el cristiano le tocaba simplemente ser pasto del fuego, que ser atacado, destruido por ley se lo podía desproveer, quitarle todo. No solo el gobierno, sino podía, la ley, a todos podían despojar. Eso está allí escrito, se le quitaba todo y luego se echaba también a las fieras. Allí entonces se volvió testigo martirio. Pero la palabra testigo no quiere decir solo morir violentamente. La palabra testigo, como vimos, o mártir, es que simplemente en nosotros pasen cosas. Que no se quede a nivel de la teoría, sino que pasen cosas. Que nosotros lo que pasa, lo que ocurre en nosotros, sea el arma, herramienta que usamos para hablar a los demás, lo que pasa. La misma gente, igual que los vendedores que venden haciendo demostraciones. Así es como Dios propuso que se difundiera la obra. Los sermones, como nosotros lo usamos hoy, sermones en el templo, los sermones que predicamos, no estaban en la agenda de Dios. Dios no fue el que organizó, no fue Cristo el autor de la idea de que haya sermones en la iglesia, de que presentemos estudios, sermones. El plan de Dios, perdón, es lo que está escrito. Era que los hermanos se reunieran a contar las experiencias que tuvieron. Eso es lo que la iglesia primitiva hacía y lo que Dios mandó. Pero cuando murió la primera y la segunda generación, que vino una generación que ya ellos no tenían la misma perspectiva, ya ellos no tenían el mismo enfoque, ya ellos la filosofía cristiana
esa de que el Espíritu operara y ellos contar cosas, eso se perdió. El Espíritu Santo ya no fue el motor de la iglesia. Esa generación murió y vino otra gente que optó por otro principio, otro paradigma. Eso ocurrió cuando llegó Constantino. El paradigma de la gente antes de Constantino era que la iglesia era una gente a donde el espíritu, lo sobrenatural, era quien tenía la voz cantante, lo sobrenatural. Y que ellos eran solamente objeto, instrumento de lo sobrenatural. Y se reunían a contar cosas sobrenaturales. Vino otra generación que trajo otro paradigma y trajo el paradigma de la filosofía griega, que es la retórica, la de explicar cosas con definiciones. Eso entonces vino y de ahí vienen los sermones. El plan original que había y que la iglesia primitiva usó era de reunirse a contar cosas sobrenaturales. Como ellos se prestaron para que el Espíritu hiciera cosas. Se veía en su vida y contaban milagros. Ese es el concepto de testigo. Alguien viniendo a contar cosas que pasaron, que le pasaron en la iglesia desde el principio. ¿Hay algún otro comentario? Sí, yo quiero mencionar de que en realidad cuando el pan de vida, cuando la semilla germina en nuestra mente de la palabra con el poder de su espíritu, porque no se puede separar el espíritu de la palabra, van fusionados, o sea, es la palabra viva y eficaz cuando está presente el espíritu. Y cuando yo tenía 15 años, que estaba en una etapa de duelo por la pérdida de mi papá, fue la palabra la que me volvió a la vida, fue el Espíritu Santo el que penetró en mi mente para que esa semilla pudiera germinar. Y yo alabo al Señor porque a través de ese milagro que Dios ha hecho, otras almas también han podido recibir ese bálsamo de Jesús. Cristo dijo en el Sermón del Monte: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de suerte que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso está diciendo de que la gente iba a ver cosas sobrenaturales y no naturales, dice, porque iban a glorificar al Padre que está en los cielos, porque iba a pasar, por lo que iba a pasar en esas personas. A eso es que Dios le llama un testigo, testigo de Dios. No testigo de una iglesia, de una religión, de una organización o de una posición teológica o de la erudición. No, el plan que Dios elaboró es testigos de Dios. Para eso no pueden llevar cosas de ellos. Tienen que llevar cosas de Dios a la gente. ¿Algún otro comentario? Sí, pastor. Quería comentar que cuando Jesús anduvo en la tierra y él enseñaba, ¿verdad? Digamos, predicaba, pero eso no hacía un impacto tan grande. Y Jesús les decía a las personas que si no le creían a él, le creyeran a las obras, o sea, al testimonio. Y aunque las obras se transmiten con las palabras, ¿verdad? Muchas veces es un recuento, a menos que te haya a ti mismo tocado ser testigo de la obra. Sin embargo, se cuentan las obras, ¿verdad? Y cuando yo leía el versículo que hablaba de que David escribió que los cielos cuentan la gloria de Dios, yo me había enfocado más en las cosas materiales, la creación, y que claro, que va incluido, ¿verdad? Pero no solamente es esa obra la que cuenta la gloria de Dios, sino la obra de Dios en cada persona. Amén. Entonces, la palabra es el medio, el vehículo por la cual hacemos llegar a las personas. Pero la palabra, como decía usted, que el Señor quiere que transmitamos es nuestro testimonio, la obra que el Señor ha hecho en nosotros. Eso es lo que la gente cree que no es humano.
Mi esposa y yo predicando a unas personas por allí, le explicamos todo el plan de salvación, hablándole del amor de Dios. Y hubo una fuerte oposición de parte de la persona. El concepto era de que portarse bien es muy difícil, que cumplir la palabra de Dios es muy difícil, que apartarse del mal y no ser la maldad natural que hay es muy difícil. Esta persona, lo que pasó es que ella sabía mucho del poder del pecado. Había meditado por mucho tiempo del poder del mal, pero ella no sabía nada del poder de Dios. Entonces, cuando uno sabe mucho de algo, por ejemplo, digamos que yo sepa mucho de hierbas malas, pero yo no sepa mucho de cómo erradicarla, porque no conozca los químicos y cosas, entonces yo tengo mucho conocimiento, pero estoy desbalanceado. Entonces, por eso hay un desbalance en el mundo. Y es que estamos en la tierra rodeados del mal y nos pone en contacto con el mal y tenemos razones para creer que el mal tiene mucho poder. Ahora, el no balancear eso con el conocimiento del poder de Dios, entonces nos vuelve gente derrotadas. Voy a leer, por ejemplo, aquí el versículo que viene aquí en la lección, que es primera carta de Juan 1:7 al 9. Primera carta de Juan 1:7 al 9. ¿De qué está hablando el autor de la lección cuando él puso ese versículo allí? Primera carta de Juan 1:7 al 9. Él dice allí, dice, pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Cristo su Hijo, Jesucristo su Hijo, nos limpia de todo pecado. Eso es la propuesta que está haciendo acá el autor de la lección, en aplicar la palabra de Dios. Primera carta de Juan 1:7 dice, nos limpia de todo pecado. Cuando dice que nos limpia de todo pecado, no concuerda con la teología universal que tenemos hoy. La teología universal que tenemos hoy es, en el mundo cristiano protestante, la gente de la Biblia, es que Cristo murió por nosotros y Él perdona nuestros pecados. Por lo tanto, yo no tengo que preocuparme, llamo por mi pecado, yo soy pecador, y yo no tengo que preocuparme, porque Cristo simplemente, Él se encarga de ello, de mis pecados. Yo vivo en la fe y Él se encarga de mis pecados. Esa teología no incluye el que el pecado sea eliminado. La teología de ello no está estructurada con la visión de que el pecado sea eliminado, de que la persona sea librada, limpiada de pecado. La teología, como está hoy impartida, es que simplemente la gracia ella cargó con mis pecados. Sin tener en cuenta qué pasa en mí. Una obra divina que en mi persona no ha pasado, sino que solamente pasó en Dios. Es así como está estructurada la visión. O sea, la visión de Juan no. La visión de Juan es que la obra de Cristo no es perdonar pecados, llevar mis pecados. Eso está incluido, pero la visión que Juan tiene es que la obra de Dios es que el pecado es erradicado, que Cristo vivió sin pecado y murió por el pecado, es buscando una obra a donde Él se ha replicado en mí, que ese Cristo que no pecó se ha puesto en mí y que esa muerte que estuvo al pecado, yo la sufra. Esas dos cosas hacen que el plan divino no es tratarme bien como pecador y que el pecado siga donde está. Es decir, tratarme bien a mí y el pecado no tocarlo. No. El plan que Dios tiene es tratarme bien a mí y no tratar bien al pecado. La idea es que la eliminación. Esa es la obra que el autor de la lección está apuntando, y Juan acá dice primera Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. O sea, primero tengo que reconocer mi pecado y la verdad no está en nosotros,
dice el 9, ¿qué hacer? Primer paso es reconocer mi pecado. Número 2, versículo 9, confesarlo. Y número 3, allí estamos, entonces dice que él dice, perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Esa es la teología del evangelio en las cartas de Juan. Que confesamos nuestros pecados, él perdona nuestros pecados y limpia de toda maldad. Ese es el poder de la palabra. Eso es lo que Dios espera que la palabra haga en la tierra, es que haya redención en la tierra. Redención. ¿Algún comentario? Pastor, una preguntita que me llama la atención, ¿verdad? Que nosotros leyendo aquí el día miércoles, la promesa que el Señor nos da, ¿verdad? Y si yo voy a la Biblia en Hebreos 4, dice en Hebreos 4:3, pero nosotros que hemos creído, entrañamos en el reposo. Y la pregunta es, O entramos. ¿por qué tanta... entrañamos, perdón. Entramos, ok, entramos en el reposo, correcto. ¿Por qué hay tanta gente estudiada, científicos? Bueno, pare de contar, hay tanta gente que equivocada, que no obedecen y no entienden que el día de reposo es el día sábado. El asunto es muy difícil de explicar, quizás no tenemos tiempo acá porque es muy complicado. El problema es de que hay una filosofía griega, la filosofía griega, a donde los griegos establecieron de que lo espiritual y lo material no tienen relación. Ellos interpretaron que había muchos dioses y que el Dios sublime, que es espiritual, él no tiene ningún contacto con lo que se llama la materia. Por lo tanto, entonces ellos se retiraban de todo lo que era trabajo de la tierra y todo, porque la materia para ellos fue creada por dioses caídos, que son malos, que no es el Dios correcto. Y eso entró a la religión cristiana a partir de Constantino. Y ellos creen que lo que Dios hace, esa persona que usted mencionó, lo hace en el mundo del espíritu y creen que si el cuerpo se involucra, entonces ellos están yendo por una fórmula que es equivocada. Ellos no creen que eso tiene que tener un efecto terrenal, un efecto físico. Ese es el problema. En el asunto del sábado, allí yo como persona tengo que tomar medidas, yo físico, y tengo que dejar de hacer cosas y hacer cosas. Y ellos no creen que la dimensión, que la manera como Dios opera, aterriza en la tierra. Creen que se convirtió en obras y creen que las obras que la Biblia rechaza, que él sí las rechaza, ya allí entran. Ellos ven que si hay alguna actitud física que yo tomo, por ejemplo, yo manejo un tractor en los 6 días de la semana, ellos dicen, si tú dejas el tractor, hubo una dimensión tractor, una dimensión de hierro que entró, materia, y tú también. Y ellos le llaman a eso obra y dicen, las obras Dios no las permite. Es decir, ellos no creen que el plan divino viene a una dimensión física de mi cuerpo y de mi vaca o de mi pico. Ese es el problema. Es muy complejo. Ya, gracias, hermano. Yo le doy gracias a Dios, hermano, porque el Señor nos, una promesa maravillosa, ¿verdad? De nosotros entrar en ese reposo, ¿verdad? Porque nosotros no conocíamos ese mensaje del sábado y es maravilloso cómo el Señor ha hecho tantas grandes cosas con cada uno de nosotros, ¿verdad? Que guardamos el sábado, ¿verdad? Que un día glorioso, un día maravilloso, ¿verdad? Donde hay transformación en nuestros caracteres, ¿verdad? Santificación, y es una promesa para nosotros entrar en ese reposo, ¿verdad?
Aunque muchos entraron en el sábado y no entraron al reposo, porque hay un problema allí bien complejo. Y es aquel de que el hombre no puede por sí mismo, por ninguna manera, ni siquiera con sus actividades, resolver el problema de la caída, sino que tiene que ser Dios. Entonces los judíos entraron Sí. y ellos no incluyeron el espíritu y entonces no se operó en ellos la obra. Y por eso que está reclamando Hebreos 4, que Josué no le dio el reposo y Josué le dio el sábado. Y allí reclama que no le dio el reposo. Básicamente, pastor, ese pensamiento griego es lo que nos hace tener lo que empezó a decir hace ratito de las reuniones, que Dios no era el plan de Dios, tener las predicaciones que tenemos ahora, ¿verdad? Sino que habláramos por medio de la obra de transformación que hace en nuestra vida. Sí, el problema que ocurre es de que cuando Dios pide testigo, Cristo dijo, y me seréis testigo. Entonces, cuando no se habla de las cosas de Cristo, de su obra, no estás cumpliendo ese mandato que él dice, y me seréis testigo. Cristo dijo, ustedes van a ir a ser testigos míos. Dice, y ustedes me seréis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria hasta la última de la tierra. Y fue lo último que dijo y ascendió. Eso lo dijo ya allí en Marcos yéndose y en Mateo, me seréis testigo. Entonces, cuando vamos a la gente, pero no ocurrieron cosas de Cristo, sino mía, no se ha cumplido con eso. ¿Ve? Porque Cristo, eso fue lo que mandó el Evangelio, es eso. Dice, me seréis testigos. ¿Algún otro comentario? Sí, pastor, buenos días. Soy Ricarda. Sí, mire, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, ahorita usted estaba hablando de la erradicación del pecado, porque le digo yo he tenido problemas con mi hijo y por verdad lo sigo teniendo. Y yo le hablé de que, de verdad, pues que él tiene que leer la Biblia, que en la Biblia está, ¿verdad? Lo que ¿verdad? Pues para poder uno tener paz. Dice, pues eso solo es espiritual. Le digo, precisamente es lo que tú necesitas, ¿verdad? Lo espiritual para que puedas, tener paz. Pero pues él no quiere entender y, ¿verdad? Se enoja porque le digo y todo eso. Entonces yo ya no sé qué hacer, ¿verdad? Porque pues, yo que quisiera, pero no quiere entender. Y a las demás personas, pues yo también les mando los videos que mandan ustedes para que ellos se den cuenta. Lo único que hacen es mandarme otro video de las iglesias católicas, como para que yo entienda que aquello es ¿cómo se dice? Pues sí, lo que ellos creen. Entonces, pues, ¿verdad? Yo trato, pero en realidad hasta ahorita pues no he podido hacer mucho. Bien, el mandato divino es solamente predicarle. Dios no Sí. quiere que tengamos nada que ver con coartar la libertad de ellos. Porque si ellos fueran y no van por su gusto, ya Dios no lo aceptaría. Pero sí tenemos que hablarles a todos. Sí. Lo que está haciendo de mandar el video y de todo eso es lo correcto. Ya con eso, ya terminó. Bueno, gracias. ¿Hay algún comentario más? Sí, buenos días. No sé si me escuchan. Sí. Mi nombre es Rafael, soy de México, de Ensenada. Y hace un par de minutos, aquí son 2 horas antes, pero bueno, me acabo de conectar y estoy escuchando lo que comentan. Y hay algo que me parece muy interesante. Ayer veía una predicación sobre los tiempos de Noé. Y yo creo que ese tema está muy ad hoc con el tiempo en el que estamos viviendo. Conocemos la historia, 120 años, ¿sí? Predicó Noé. Conocemos el contexto, conocemos a la luz de la Biblia lo que sucedía en ese tiempo con la humanidad, ¿no? Y a pesar de que dicen que algunos de ellos, a lo mejor de las personas que
de ese tiempo ayudaron a construir el arca incluso. La historia se resume en que se salvaron, pues, 8 personas, ¿no? Sí. Es algo que se está repitiendo y se va a estar repitiendo en nuestro tiempo. Pero Noé no dejó de predicar. A eso es a lo que voy, y la hermana que acaba de comentarlo. No porque, ay, no me hacen caso, ya no voy a hacerlo. Noé tiene una misión y nosotros somos los Noé actuales nosotros. Ocurra lo que pase, lo ofendían, se reían de él, porque se burlaban, quién sabe qué otras cosas, ¿no? Le decían, pero él seguía fiel ahí y predicando y predicando y predicando. Entonces, no nos demos por vencidos, hermanos. A veces las corrientes culturales de nuestro tiempo pensamos que pueden ser más poderosas que la palabra. No lo pensemos de esa manera. Hagamos nuestra parte. Dios se encargará. Sabemos que no se van a salvar 8 personas, ¿verdad? Cuando Cristo venga. Sin embargo, podemos poner nuestro granito de arena y no insistir, porque eso es importante, ¿no? El no ir así como que muy agresivo, a bibliazos, o sea, eso yo creo que no es parte de lo que debemos de tener de iniciativa, pero sí compartir nuestro testimonio. Yo creo que nuestro testimonio también, y lo que uno pueda, ¿verdad? A través de la palabra, a través de la experiencia, y en algún momento esa persona va a llegar a comprender a lo mejor la verdad. Sin embargo, es orar por ellos, pero pues también teniendo un margen de comprensión de que Satanás está ahí. Eso es un hecho. Satanás está ahí, está peleando una batalla, esta batalla cósmica que se desarrolla todos los días en la vida del ser humano. Entonces, tengamos fe y prediquemos, hagamos de nuestra parte. Es lo que yo pudiera aportar en esta charla. Muchas gracias. Muchas gracias. Me dicen que ya el tiempo pasó, que ya terminó. Así que damos gracias a Dios abundantemente por su participación. Vamos a tener una oración. Padre, grande es tu misericordia. Gracias por la palabra, por los participantes, por todo este culto de este día, que tú nos bendiga y bendiga la parte que continúa en el nombre de Jesús. Amén. Amén.